Soy el Dr. Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia y la investigación, para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo del Experto. En el episodio de hoy voy a hablar con un inmunólogo, Carlos Rodríguez Gallego, sobre precisamente un tema muy interesante en la medicina actual, que es la inmunología. Carlos es jefe del servicio de inmunología del Hospital Negrín, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y tiene una trayectoria profesional muy amplia, muchos años trabajando no solamente en el aspecto clínico, asistencial, sino también mucho en investigación, y por eso, especialmente porque es un investigador, también le he traído a este episodio, ¿no? Precisamente los premios Nobel de este año fueron dedicados a 3 inmunólogos. Y bueno, antes de hablar de eso, me gustaría, como siempre, que nos dijeras, Carlos, un poco los inicios tuyos, es decir, cuál es tu formación, por qué te dedicaste a esta rama de la ciencia, la inmunología. ¿Qué fue lo que te atrajo a ti para dedicarte eres biólogo, para dedicarte a la biología, y luego cómo entraste en el tema de la inmunología? Bueno, muchas gracias por la presentación, Paco. Realmente yo no era buen estudiante en bachiller. No, No, a mí me encantaba estar en el monte, estar buceando, estar en la ornitología, los insectos. Y por eso hiciste biología. Me gustaba mucho la zoología y por eso hice biología, ¿no? Leía mucho también. Y bueno, al final pues me decidí por hacer biología, con la finalidad de ser zoólogo. ¿Te inspiró por casualidad Rodríguez de la Fuente? Rodríguez de la Fuente es de los pocos ídolos que he tenido en mi vida, ¿no? Ajá. Y Félix, tantos programas, era fascinante. Y luego Galicia era un sitio que ofrecía muchas oportunidades para la zoología y para estar todo el día tirado por las montañas, ¿no? y por los campos. ¿Dónde estudiaste biología? En Santiago de Compostela. Yo soy de Ferrol, ¿no? Y bueno, pues empecé biología y en tercero, bueno, empiezas bioquímica, mucha bioquímica, pero luego en tercero empiezas con las asignaturas de genética, ¿no? Y todo eso estaba, lo que era la biología molecular, todo estaba en sus comienzos, no se sabía prácticamente nada, menos que estudiar también, menos materia, ¿no? Y era muy bonito y me planteaba, hombre, esto explica mucho las posibilidades de la vida, da mucha área de investigación, la biología. Con todo lo que me gustaba, me parecía más un ejercicio académico de sentarte, estar, salvo la de campo, ¿no? Como profesión no me parecía bonita, como hobby, sigue siéndolo. No tanto, pero como profesión no. Y hice la carrera de biología, pues estuve, de aquella eran 5 años, Sí. hice la especialidad los últimos años de biología molecular y genética. Sí. Sí, de aquella no había especialidades como ahora, era biología solo una, y te especializabas en cuarto y quinto, ¿no? Okay. Hice bioquímica, hice genética. Y bueno, al terminar estuve que si hacer una tesis doctoral y tal, y alguien me dijo, oye, ¿por qué no te presentas al BIR? ¿Y eso qué es? Pues biólogo interno residente, como médicos, pero biólogos, y coges especialidad. Para trabajar en clínica, en hospital. Para formarte hospitalariamente, o sea, como especialista hospitalario. Y bueno, pues el caso es que había 18 plazas para toda España. Y dije, Dios mío, ¿y me valdrá la pena estudiar? Bueno, venga, para adelante. Vamos a estudiar, vamos a prepararlo. Si estudio, lo apruebo. Voy a partir de la idea de que voy a estudiar más que los demás. Todos dirán lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues aprobé y me fui para Madrid, donde estuve 4 años haciendo la residencia en inmunología en el Hospital 12 de Octubre. Vale. O sea, que el BIR era para hacer una especialidad... la de inmunología. La de inmunología. Sí, la especial. Bueno, puedes hacer varias, ¿no? Microbiología, análisis clínicos, inmunología. Pero para hacer inmunología también puedes entrar por la vía médica, ¿o no? Sí, también hay. Bueno, de hecho, nosotros en la consulta
Somos biólogos, somos médicos en el servicio, ¿no? Tenemos consulta, tenemos laboratorio. Okay. Tiene... Bueno, entonces hiciste el BIR, te especializaste en inmunología, ¿en qué hospital? En el 12 de octubre era de aquella de los servicios los mejores que hay, sí. De inmunología más potentes que hay, ¿no? Sí. Y bueno, ahí estuve 4 años. Acabé, era aquella época en que había muy pocas plazas de especialista en España y me quedé 1 año de becario allí trabajando, becario del ministerio. Me quedé trabajando allí y me surgió una posibilidad, hay una plaza en Canarias. Y dije, con Canarias, y no sé, ahora medios. Pues me dijo, oye, vete para allí, ya luego verás. Bueno, pues así fue. 30 años llevo aquí. Sí. Y encantado. Y ese fue mi trayectoria. Ya llegué aquí al servicio de inmunología. ¿Hiciste la tesis doctoral? Sí, hice la tesis doctoral. ¿Dónde? Pues la empecé en Madrid, siendo residente. Tuve 2 temas de tesis doctoral. Y la empecé allí, se quedaron allí un montón de experimentos por realizar, células por secuenciar, inmunodeficiencias que todavía no estaban descritas, y de aquella la genética molecular era muy, muy laboriosa y necesitabas equipos de secuenciación, equipos, y aquí no había. Claro. No tenía, entonces se quedaron paradas y empecé a desarrollar aquí, a diagnosticar enfermedades, colaboraciones con centros extranjeros, montar técnicas. Y, bueno, pues la leí en la Universidad Complutense. Tengo el honor de decir de que fue premio especial ¿Quién te la dirigió? Ese año. ¿Quién te dirigió la tesis? Pues la tesis me la dirigió el que era mi director, mi director inicial no, pero era mi jefe inicial. Hoy en día es catedrático de inmunología en la Complutense. Se llama José Ramón Regueiro. Salió mucho en televisión, fue presidente de la Sociedad Española de Inmunología y una persona muy activa, con muchísimas ideas, muy inteligente. Y bueno, lo hablé con él, oye, pues voy a empezar una tesis aquí, tú me asesoras, me diriges, tal. Y así fue, y allí la leí y seguí trabajando e investigando bastante en ese campo. Vale. Y aquí estoy, aquí me quedo. Quería, la siguiente pregunta que siempre hago, ¿no? Es por tus mentores, ¿no? Porque todo investigador tiene una serie de personas que han sido las personas, digamos, que te han conducido en tu trayectoria investigadora, o por lo menos que han tenido más influencia, ¿no? Esas personas que uno siempre tiene en la cabeza de qué haría esta persona en este caso, tal. Bueno, en mi caso siempre sé de 2 o 3 personas que fueron influyentes en mi formación. En tu caso, ¿qué personas son las que tú dirías que han sido tus mentores? Bueno, José Ramón Regueiro, pues fue el director de tesis, fue uno de ellos, ¿no? Aunque fue el tiempo, realmente fue pocos años, porque luego, haciendo yo la residencia, él se fue a la universidad ya, con una plaza, dejó el hospital y empezó a trabajar en el hospital. Cuando llegué aquí, pues más o menos en el año 2000, 99, yo hablé con 2 compañeros. Uno de ellos hoy en día retirado, un excelente intensivista e investigador, se llama Jordi Soler Violán. Y otro de ellos sigue ahora, fue jefe de neumología, de aquella era adjunto y es catedrático en la universidad, se llama Felipe Rodríguez de Castro. Fue también decano de esta facultad. Y hablé con ellos una pregunta, ¿no? Yo estaba interesado en la inmunidad, la predisposición a las infecciones, a la gravedad. Y la pregunta era, oye, porque hay gente sana, sin factores de riesgo, que tiene neumonías, que fallece por neumonías, y hay gente, en cambio, con muchos factores de riesgo que, bueno, tienen más predisposición, pero no tienen esa gravedad. Entonces eran los factores que predisponían a la neumonía y a la sepsis, ¿no? Y ahí empezamos un grupo de investigación por el que nos han dado el premio al equipo que coordiné durante 20 años, al equipo Muy interesante. Sí, de infección, inmunidad. Y esas 2 personas me influyeron muchísimo. Me influyeron
me influyeron por varias razones. Me influyeron por su calidad humana, Ujú, me influyeron por sus buenas ideas, eran clínicos puros ujú. de laboratorio. Yo de su parte sabía muy poco, ellos de la mía también, y fuimos haciendo un grupo, becarios, más gente que se... Jordi, ¿en qué trabaja? Dijiste. Jordi era intensivista. Está retirado. Oh. Está retirado hace poco y era un excelente intensivista, pues en España está entre los punteros en lo que es Pero aquí sepsis. en Las Palmas, En el Negrín, en Negrín. Ajá. trabajaba en el Negrín. Ujú, Y bueno, pues esas dos personas me motivaron muchísimo. Hoy son amigos, ujú, aunque seguimos colaborando en investigación, ¿no? ujú. Y luego ha habido otra que me motivó mucho. Yo aquí tenía claro, estábamos en Canarias, eh, la investigación necesita muchos medios, equipamiento muy caro, ¿no? Entiendo. Sí. No quiere decir que no hay excelentes investigadores, pero hay cosas que se carecían. Entonces yo empecé a diagnosticar pacientes con cosas muy raras y bueno, en un congreso hablé con un investigador. Él estaba en aquel momento en el Hospital Necker, en la Universidad de París. Hoy en día es catedrático en la Universidad Rockefeller de Nueva York, una No sé. universidad llena de premios Nobel. No, sí, de las más Sí. punteras, y sí, sin Y duda. hablé con él en un congreso, oye, tengo estos pacientes, tal, y empezamos a hablar y empecé a colaborar con él. Casanova es una persona, ¿Cómo se llama? Jean-Logan Casanova. Es francés, Él es francés, pero vive tiene, ahora en Nueva York. sí, tiene antecedentes españoles, pero Y ha seguido colaborando con él. sigo todavía colaborando y en el COVID fue el líder de ese equipo internacional que se hicieron descubrimientos tan importantes y yo fui miembro Ajá, del comité organizador, el Steering Committee, que le llaman, ¿no? ajá. de ese consorcio y dirigí aquí en España, bueno, pues un centro que le llamamos Servicio Canario de Salud, para que fuera integrante, ¿no? Y esa persona, bueno, de hecho esa persona ha cambiado la noción de lo que es la genética y la susceptibilidad a las enfermedades infecciosas, pasando de una teoría que fue vigente durante muchos años, ¿no? La importancia del patógeno, no, la importancia es del huésped. Quien es susceptible es el huésped. Bueno, pues yo seguí por ahí, tanto en la susceptibilidad en general a la infección a nivel poblacional, como en el estudio de las inmunodeficiencias primarias, con lo que seguimos y es a lo que se dedica sobre todo la consulta que tenemos. Luego, si quieres, ampliamos sobre el tema del COVID y la susceptibilidad. Seguimos con el tema. Lo primero que me gustaría, ya hemos hablado un poco de las líneas de investigación que tienes también, lo primero que me gustaría es hablar sobre los premios Nobel del año pasado. El año pasado le dieron el premio Nobel a 3 inmunólogos por el descubrimiento que hicieron hace años sobre los linfocitos T reguladores. Como este es un podcast que intento que sea divulgativo, ¿no? Y lógicamente lo escucha gente que ni son inmunólogos ni son médicos, ¿no? Sino gente que está interesado simplemente en conocer, en saber, en gente curiosa, ¿no? Entonces, explica un poco qué son estos linfocitos T reguladores y qué importancia tienen como para darle un premio Nobel, ¿no? Que se concede, pues un año, se concede como máximo a 3 personas en el área de la fisiología y la medicina, ¿no? Bueno, esta es una historia realmente de 50 años. Hace 50 años se empezó a hablar de un concepto que era la tolerancia inmunológica. ¿Por qué nuestro sistema inmunológico ataca a los microorganismos, pero no nos ataca a nosotros, produciendo autoinmunidad a la mayoría de la población? ¿Por qué no ataca a los alimentos que consumimos? ¿Por qué un feto no desarrolla una respuesta inmunológica en la madre? ¿Por qué no ataca las bacterias comensales de nuestro intestino?
Bueno, eso fue una teoría, hubo varios experimentos en los años 50 Ujú. y en el año 60 dos investigadores, uno era zoólogo, luego fue inmunólogo, llevaron el premio Nobel por el descubrimiento de la tolerancia y en ese caso además por haber sentado las bases de lo que años después sería el trasplante de órganos, corazón, pulmón, porque empezó a hablar de la tolerancia y los mecanismos inmunológicos para tolerar y no tolerar. Pero los medios eran muy escasos, no se conocía, por ejemplo, los linfocitos T, los linfocitos T reguladores, ni se conocían. Lo descubre Milner en los años 60, finales de los 60, y describe unas células que se desarrollan en el timo, un órgano que se consideraba un vestigio que no servía para nada. Un órgano situado debajo del esternón y por encima del corazón, pequeño. Sí. Y descubre que ahí se desarrollaban unas células unos linfocitos del timo, que luego se llamaron linfocitos T. Hay varios tipos, colaboradores que controlan todas las demás células del sistema inmune y unos citotóxicos que son muy importantes porque van a matar a células, por ejemplo, infectadas por un virus, van a matar, si hay un órgano y se rechaza, esos linfocitos van a matar a las células, por ejemplo, del corazón o del pulmón, si no se inmunosuprime esa respuesta, o matan tumores. Entonces, bueno, los medios que había de aquella eran muy limitados. Eran muy limitados. Y hubo gente que dijo, bueno, pero ¿y qué ocurre en el timo? Bueno, pues en el timo se descubrió posteriormente que se produce un fenómeno de tolerancia. Esos linfocitos T maduran en el timo y aquellos que reconocen componentes de nuestro propio organismo son eliminados. Un proceso de selección negativa. Y este proceso se llamó tolerancia central. Bueno. O sea, los linfocitos que reconocen células del propio organismo son eliminados. Son eliminados, porque los linfocitos lo que tienen la función principal es atacar a lo extraño. A lo extraño. Y reconocer, tolerar la tolerancia a lo propio. ¿no? Bueno, esos linfocitos citotóxicos, bueno, Milner sigue siendo la única persona viva que ha descrito la función de un órgano, en este caso el timo, ¿no? No llevó el premio Nobel, pero se lo habría desde luego merecido. Le dieron una antesala hace poco del Nobel, pero tiene ya 90 y muchos años, ¿no? Bueno, pero en algunas personas se escapan, algunas 3-5% de la población tiene enfermedades autoinmunes. 3-5 es mucho. Es mucho, sí. Son aproximadamente unas 80, 100 enfermedades distintas, quizás más. Enfermedades autoinmunes, que la más frecuente porque la gente le suene. Artritis reumatoide, lupus, esclerosis múltiple, inflamatorias, parte autoinmune, las enfermedades desinflamatorias intestinales, el pénfigus, un vitíligo. La colitis ulcerosa, Crohn, ese Crohn, tipo de las enfermedades inflamatorias intestinales. Son muchísimas, ¿no? Son muchas, sí. Bien, se propuso, tiene que haber algún tipo de célula de linfocito que además de tener funciones efectoras y atacar, sea supresor. Bueno, esta hipótesis estuvo muchos años en cuarentena. En cuarentena, ahí en la estufa, y la gente pues no la aceptaba. Uno de los premiados, de los laureados, Sakaguchi, un japonés, bueno, pues dio uno de los primeros pasos, pero eran experimentos poco reproducibles, no había evidencia. Mucha gente decía, bueno, esto no parece que sea cierto. Hasta que, precisamente, una de las razones por que dieron el móvil. Sakaguchi describe, claro, para describir estas células, los T reguladores o cualquier tipo de sistema inmunológico es muy complejo, muchos tipos celulares. Tienes que tener marcadores moleculares que lo identifiquen. No se conocían, no existía. Y él descubrió uno que era bastante típico, no exclusivo, pero bastante típico de linfocitos T reguladores. De manera que cogía esas células, las aislaba
y se las infundía a un ratón al que le habían extraído el timo tras el nacimiento y desarrollaba enfermedades autoinmunes, y remitía la enfermedad en ese ratón. Bueno, más o menos con ese experimento se demostró sí existen las células T reguladoras. Aún así, tuvo bastantes, esto falta mucho. Bueno, la ciencia quiere evidencia, ¿no? Ya. Y sobre todo si quieres trasladarlo a la medicina, o sea, a la práctica clínica. Sí. De la bancada a la cama, ¿no? Sí. Y ahí, pocos años después, esto fue una publicación del año 95, pocos años después, pues Branco y Ransdell, los otros dos laureados. Laureados, pues estaban estudiando una cepa de ratón que realmente se generó en el proyecto Manhattan, el de la bomba atómica, cuando estudiaban el efecto de la radiación sobre los seres vivos. Que generaron una mutación en un ratón al azar. Lo irradiaban y generaron una mutación que no se sabía dónde. Claro. El caso es que la mitad de los machos de esos ratones nacían con una piel escamosa y de hecho se les llamaba, la traducción al español, ratón casposo. Además de tener muchas más manifestaciones autoinmunes, ¿no? Y dijeron, aquí podemos tener una de las claves de por qué hay la autoinmunidad. ¿Y cómo estudiamos esto? Claro, los medios genéticos, hablábamos antes de aquella, eran, lo que hoy tardarías semanas, trabajando mucho, en identificar una mutación en un genoma entero del ratón, tardaron casi 10 años. Claro. 10 años en dar con el gen que podía causar. Entonces comparaban machos con la enfermedad y machos sin la enfermedad, ¿no? Sí. Dijeron, probablemente sea una enfermedad ligada al X, porque solo se da en la mitad de los machos. X es el cromosoma heredado de la madre, ¿no? ¿Y por qué relacionaron ese fenotipo del ratón con la posibilidad de que fuera producido por un defecto en las células T reguladoras? Quiero decir... no, todavía ni se... O sea, ellos estudiaron el ratón ese para ver por dónde, qué es lo que pasaba, ¿no? Tardaron 10 años. Fue un trabajo ímprobo. Y, de hecho, fueron delimitando hasta quedarse con 20 genes. Ten en cuenta que tenemos 20.000. O sea, 20 es el 0,1% de nuestros genes. Sí. Pues esos genes, un gen, dos gen, no nos explica. En el último gen que estudian, el gen que llamaron FOSP3, ahí encuentran una mutación en los ratones enfermos y no la tenían los ratones sanos. Bien, descubren eso y descubren además, hay unos niños, tienen una enfermedad que se llama IPEX, eczema crónico, dermatitis, enteropatías graves que requieren un trasplante de médula ósea, diabetes mellitus neonatal. O sea, muchas enfermedades autoinmunes mezcladas, ¿no? Sí, es una inmunodeficiencia. Es una inmunodeficiencia. Hoy en día tenemos muchas inmunodeficiencias, bastantes pacientes con defectos de T reguladoras que tienen ese tipo de manifestaciones más o menos graves, ¿no? Y dicen, pero estos niños, pues este es un gen candidato. La verdad, era una hipótesis muy valiente, porque podía ser otros muchos, ¿no? Y descubren que los pacientes con esa enfermedad, niños también, está ligada al cromosoma X, ¿no? Cromosomas sexuales, tienen también mutaciones en ese gen. Bien, eso lo publican en 2001, en Nature, los dos en el mismo número de la revista, ¿no? El caso es que no se había relacionado todavía FOSP3 con las T reguladoras. Sakaguchi dijo que había T reguladoras, ellos dijeron que estos pacientes tenían que esta mutación controlaba la autoinmunidad, pero rápidamente mentes que trabajaban mucho, privilegiadas, muchas de ellas, dijeron, ¿no será que este gen esté relacionado con las T reguladoras? Y efectivamente, 2 años después, los 3 investigadores, sus respectivos grupos y algunos más, descubrieron que ese gen FOXP3 codifica la proteína que controla la generación y desarrollo de las células T reguladoras. Estas células que lo que hacen es promover
la tolerancia. En vez de atacar, como los linfocitos citotóxicos, lo que hacen es reconocen antígeno y dicen, no, para la respuesta. Secretan sustancias, establecen contactos con otras células y paran la respuesta inmunológica y permiten controlar que nuestro sistema inmunológico no ataque a nuestro propio organismo, que una madre no rechace un feto, que... O sea, son unas células importantísimas, ¿no?, en el desarrollo. ¿Y qué porcentaje de células puede haber dentro del pool de puede ser linfocitos? el 1 o 2% de los linfocitos. Solo, ¿eh? Sí. Wow. Sí. Tampoco son muy frecuentes. Porque si suprimes demasiado el sistema inmunológico, lo que causa es infecciones y tumores. Ajá. Entonces, el sistema inmunológico tiene que estar Equilibrado. muy afinado. Ajá. Muy afinado. De hecho, sabes que con los nuevos tratamientos, cada vez que tocas algo, cierras por aquí una fuga y te sale por otro lado. Entonces, esas células han sido importantes y, bueno, hay ya en la actualidad, y por esto es el Nobel. El Nobel se da generalmente no solo por un descubrimiento, sino sobre todo en los últimos años, que suponga un avance en la medicina. Se dio al de descubridores de la tecnología para la vacuna del COVID, salvó muchas vidas. Sí. Se dio la terapia que se usa ahora, los inhibidores, los anticuerpos que neutralizan los puntos de checkpoint, los de inhibición, Sí. bueno, son la base de la inmunoterapia de Tumoral. varios cánceres. En la actualidad fueron también 2 inmunólogos que llevaron el Nobel en el 18. Sí. Entonces, esto realmente todavía, la terapia de células T reguladoras no tiene ninguna, hasta donde yo sé, aprobación ni por la agencia americana ni por la europea, pero hay multitud de ensayos clínicos. ¿Y dirigidos a qué? Bueno, es tal de aplicabilidad, por ejemplo, dirigidos a controlar la autoinmunidad. Ujú. Coger las células T reguladoras de un paciente, sobre todo, expandirlas in vitro, activarlas, hacer que crezcan, y infundirlas a ese mismo individuo para controlar, por ejemplo, pues una enfermedad autoinmune. Se está haciendo, en España hay algunos grupos que lo están haciendo con trasplante de corazón para disminuir o controlar el rechazo de un trasplante. Porque si esas células... Son fáciles, fáciles, no hay nada fácil, sobre todo al principio, pero ¿cuánto de complejo es de identificar las células T reguladoras de un individuo y aislarlas? Nosotros lo hacemos. Tienes unos marcadores que son de rutina. Ir más allá, pues bueno, es un poco más costoso, pero por ejemplo, en los laboratorios que nos dedicamos a inmunodeficiencias, muchos de ellos en todo el mundo, pues las identificamos. Aislarlas tampoco es tan complejo. Hay ya kits comerciales con bolitas magnéticas que reconocen marcadores de esas bolas y las... las aíslan en la sangre. Y luego, in vitro, pues haces cultivos que hacemos a menudo, activas con moléculas, activadores de linfocitos T, que utilizamos a menudo en la práctica clínica para ver si un paciente tiene una inmunodeficiencia combinada grave, si sus linfocitos T responden o no frente a, por ejemplo, a un estímulo, ¿no? Problema, hay que conseguir muchas. Y necesitas alas blancas porque ya no se trata de cultivar y crecer, hay que infundírselas luego a un individuo. Entonces necesitas unas salas. Pero bueno, está en proceso en hematología, en este caso. O sea, los ensayos clínicos, por ejemplo, contra, me imagino que, por ejemplo, el lupus o la artritis reumatoide, ¿no?, consistirían en extraer las células reguladoras de esa persona y luego crecerlas in vitro, o sea, en el laboratorio, y activarlas con algo que... Sí, con 2 moléculas. Los linfocitos T tienen 2 moléculas principales que los activan, ¿no? Una es el complejo CD3 y otra es la molécula CD28. Uh-huh. Pues
se utilizan anticuerpos monoclonales, utilizamos eso en la práctica para hacerla proliferar, anticuerpos monoclonales que se unen al CD3 y al CD28 y le dan una señal al linfocito T de divídete, divídete, divide, y un linfocito T genera muchísimas células idénticas, o sea, clonal. Bueno, ese es el tratamiento, se está haciendo también en España, por ejemplo. Hay un grupo muy interesante de Rafael Correa en el Instituto de Investigación del Gregorio Marañón. Cuando se hace un trasplante cardíaco a un niño, se suele eliminar el timo, porque dificulta, por el tamaño, dificulta luego la cirugía. Y ese timo se tiraba muchas veces. El niño se queda atímico, ese niño tiene más autoinmunidad. Y todo lo que están haciendo es coger las células del timo del propio paciente y son las que le infunden. Además, son mucho más estables. A ver, te he contado la parte bonita. Todo tiene su, luego, complicación, dificultades de obtener muchas células que persistan en la circulación, pero esas del timo persisten mucho más y ya lleva, hasta donde tengo conocimiento, 9 niños con trasplante cardíaco que le ha hecho esa terapia y hasta ahora se ha visto que es segura, no les produce efectos adversos. Lo que queda por demostrar, y en eso está en ensayo clínico, es que sea realmente eficaz. Claro, tiene una cantidad de aplicaciones, por eso ha sido un premio Nobel. Claro. Enfermedades metabólicas, cualquier enfermedad inflamatoria, incluso neurodegenerativas, neuropsiquiátricas, depresión, ansiedad, obesidad, diabetes, pues todo se ha en cierto grado relacionado potencialmente con estas células T reguladoras. Entonces, en cáncer, el tumor, esta terapia, la inmunoterapia es muy efectiva, pero hay pacientes que responden mal. Una de las razones es pues que el tumor suele generar, no todos, un ambiente inmunosupresor. ¿Y cuáles son las principales células inmunosupresores? En el ambiente del tumor, pues están las células T reguladoras, que van a hacer que los linfocitos T no maten adecuadamente al tumor. Bueno, pues en este caso las terapias en cáncer van dirigidas a eliminar las células T reguladoras, pero solo en el tumor, porque si lo haces en todo el organismo, generarías, para lo que están diseñadas, para que no ocurra, generarías autoinmunidad. Entonces, bueno, se están haciendo experimentos con eso quizás tarde tiempo, pero desde luego es un merecido premio Nobel, 50 años de historia y una aplicación a la medicina impresionante. Sí. ¿Las células T reguladoras existen en todos los órganos o solo... O sea, ¿hay células T reguladoras residentes en la mayoría de los órganos? Hay células T reguladoras en todos los órganos. El órgano que más linfocitos tiene de todo nuestro organismo es el intestino. Tiene muchísimos, pero en la sangre las detectamos. En la sangre vienen a ser un 5% de media. ¿En la piel? En la piel las hay. También. Muchas enfermedades dermatológicas, las T reguladoras. Me alegra esa pregunta. Por ejemplo, hoy sabemos que el retinol induce la generación y la expansión de células T reguladoras. Lo utilizáis en muchas enfermedades que tienen un componente, acné, rosáceas, que tienen un componente autoinmune inflamatorio. Siempre se ha tratado, yo me acuerdo que había concentros, yo colaboré con ellas en un estudio, con unas dermatólogas noruegas, un centro que hay aquí en el sur. En psoriasis, sí. Hicimos un estudio en biopsias. Sí. Y siempre habéis sabido que la exposición al sol es inmunosupresor. Es inmunosupresor. ¿Por qué? Los rayos ultravioleta inducen la expansión y la migración a la piel de células T reguladoras, por ejemplo. Probablemente ocurran muchas más enfermedades autoinmunes. El problema es que el sistema inmunológico es tan amplio, tan complejo, y las tecnologías son limitadas. Y hay que ir conociendo poco a poco que las aplicaciones irán saliendo poco a poco a medida que
que se conozca la fisiología, la etiología de cada enfermedad. Yo creo que vamos a cambiar un poco de tema, pues si no nos va a dar tiempo de hablar de otros temas también súper interesantes, ¿no? Bueno, vamos a hablar de lo que hablaste al principio de tu colaboración con la gente esta del Rockefeller Center sobre la susceptibilidad a infecciones, ¿no? Y tiene mucho interés por el tema del COVID, lógicamente, porque en el COVID nos dimos cuenta de que no todo el mundo respondía igual a una infección. Habían pacientes que se infectaban por el virus y hacían una neumonía y estaban en la U y se morían, y otros que eran asintomáticos prácticamente, ¿no? Y completamente asintomáticos. Completamente, sí. Algunos. Entonces, háblanos un poco de la susceptibilidad, de que por qué dos personas contraen el mismo virus y eso, y uno desarrolla una infección brutal con una gran actividad inflamatoria y otro, sin embargo, pasa desapercibido, ¿no? Que es básicamente un problema inmunológico, o qué problema hay ahí, genético. Bien, son las dos cosas en parte, en gran parte, muchas de ellas. Bueno, como te comentaba antes, yo colaboraba con el doctor Casanova, con Jean-Laurent Casanova, y él venía diciendo desde hace años, a ver, las inmunodeficiencias no son tan raras. Yo me acuerdo que a mí hace años me decían, ¿pero para qué estudias eso si no existe? Ya veis si existe, pero no se diagnostican. De hecho, mucha gente moría. Son enfermedades muy graves, ¿no? Y crónicas. Pero no se conocían, no había medios para estudiarla. Entonces él venía diciendo, de hecho pueden ser hasta frecuentes. Por ejemplo, ¿por qué el virus del Nilo Oeste afecta solo a un pequeño porcentaje de individuos en los que llega a ser grave si llega a producir una encefalitis? ¿Por qué un virus de la gripe? En 2009 lo vimos, pensaba que la gripe se la pillaba a todo el mundo y tenías gripe. Se vio que había individuos, ahora la pandemia de 2009 del H1N1, había individuos que padecían la gripe, algunos, incluso jóvenes, fallecían. Alguna inmunodeficiencia que he tenido yo, de las primeras en las que se describe una inmunodeficiencia que le predispone a un virus respiratorio, padre e hijo fallecieron pues en pocos días por el virus de la gripe. ¿Qué es lo que hace, lo que marca esa diferencia? Incluso individuos que no tenían factores de riesgo, ¿no? Uh-huh. Entonces llega el COVID y un drama que hemos vivido, y estamos viendo que se está muriendo un montón de gente. Se está muriendo un montón de gente. Sobre todo gente mayor. Gente, ¿no? mayor, sobre todo gente mayor, pero morían también jóvenes y adultos de edad media, o sea, no mayores de 70 solamente. Bueno, pero en las residencias y esto fue una cosa... O sea, sí, las residencias fue algo terrorífico. Terrorífico, o sea... Las residencias fue terrorífico. En las residencias, por ejemplo, el virus respiratorio sincitial, ahora va a haber una vacuna nueva, ¿no? Bueno, ya la hay. Las recomendaciones. Y para estas vacunas de virus respiratorio siempre están puestos en primer nivel de vacunación los que viven en residencias. Exposición continua, gente muy mayor, gente con poca actividad, gente con enfermedades crónicas, todo eso afecta, ¿no? Uh-huh. Pero es que se moría también gente joven. Gente joven. Sí. Y gente de mediana edad. Aquí no estábamos ninguno a salvo. Entonces, Jean-Laurent empieza a contactar con todos los que colaborábamos con él de inmunodeficiencias y dice, tenemos que saber, tenemos que estudiar qué pasa aquí. Esto probablemente sea una inmunodeficiencia en al menos algunos de los individuos. Bien, se empieza un trabajo, pues a nosotros nos llegaban muestras de toda España, ¿no? Se secuenciaban en
Tenerife, pues un colaborador, Carlos Flores, del ITER, ¿no? Lo conozco. Con Carlos pues trabajo mucho, sigo colaborando. Carlos es un excelente genetista. Y, y empezamos un trabajo con Rebeca Pérez de Diego, investigadora de La Paz, y coordino pues, ese grupo y grupos de toda España con el nodo central que estaba en París y Nueva York. ¿Y qué hacían? Con las Secuenciar muestras. exomas, todos los ¿Y genes, qué secuenciaban? ¿Qué genes todos secuenciaban? los genes de un individuo. Se secuencia. Todos. Es lo que se llama un exoma. Todo. Exoma completo. 22.000. ¿Qué se hizo entonces? A ver, esto puede ser de locos. Hay que priorizar genes. Y se dijo, bueno, vamos a empezar a estudiar genes que sabemos que están implicados en la defensa frente a virus, en especial virus respiratorio. Y eran aquellos que están involucrados en la producción o la respuesta de unas moléculas, unas citocinas, unas proteínas que secretan nuestras células inmunitarias ante una infección viral. Se llaman los interferones tipo 1. Interferón alfa, beta, omega. Bien, se seleccionan 11, 13 genes, no me acuerdo. Y secuenciaban muestras de varones que habían fallecido o que estaban muy mal. O sea, secuenciamos efectivamente muestras de individuos graves, muy graves, críticos, claro. E individuos que habían tenido una enfermedad leve o que no habían tenido incluso comparativa para comparar, ¿no? Para comparar los genes de unos y otros, ¿no? Eso es. 1.000 y pico individuos, o sea, en todo el mundo. Esto fue tremendo. Bueno, se vio que aproximadamente un 3% de los individuos tenían mutaciones que se demostraron además que anulaban la función de la proteína codificada por ese gen. Pues es un 3-5% de los individuos. En niños llega a un 10%, cuando había niños fallecidos o niños graves, ¿no? Llegaba a un 10% de los casos. Y luego se descubre otro pues que está presente en el 1,5% de los varones que han tenido un COVID grave o que han fallecido, ¿no? Son para una enfermedad genética un porcentaje altísimo. Pero eso fue un hallazgo pues, muy importante. Pero lo más relevante fue, hay una inmunodeficiencia, se llama APS1, síndrome poliglandular autoinmune tipo 1, que causa también candidiasis buocutánea, y oye, que estos pacientes están teniendo un COVID tremendamente grave y prácticamente todos. No es una inmunodeficiencia muy frecuente, pero es frecuente en Finlandia, en Cerdeña, creo que es una de las islas italianas. ¿Y qué está pasando aquí? Y Paul Bastard, que era en aquel momento un residente, Paul Bastard y el equipo, oye, esos pacientes tienen anticuerpos frente a muchísimas de estas citocinas, o sea, las moléculas de señalización del sistema inmunológico. De hecho, la candidiasis es porque tienen anticuerpos frente a la IL-17. Lo mismo que el secukinumab que utilizáis para la psoriasis, pues esos pacientes lo generan. ¿Y qué predispone? Igual que el secukinumab, predispone a candidiasis buocutánea crónica. Dijeron, y tienen también anticuerpos, se sabe de tiempo, antiinterferones tipo 1. Vamos a empezar a estudiarlos. 1.000 y pico individuos. Empezamos a recoger, además de DNAs, también suero. Bien, los hallazgos fueron sorprendentes. 15% de los casos graves, hasta un 20% de los fallecidos, tenían estos anticuerpos. ¿Qué hacen? Se unen a los interferones. El interferón señaliza a todas las células, cuidado que hay un virus por ahí rondando. Es la alarma, ¿no? Y esas células ponen en marcha toda la maquinaria antiviral. Al bloquear a esas moléculas, las células no reciben la señal, el virus entra y campa a sus anchas en el interior celular, se replica y acaba produciendo pues, esa infección respiratoria crítica con síndrome de estrés respiratorio y, en último caso, incluso, como lo hemos visto,
el fallecimiento por falta de... O sea, no hay respuesta inmunológica frente a adecuada. No hay la respuesta de los interferones, porque esos pacientes tenían anticuerpos que los bloqueaban. Un 15%. Es una barbaridad. Y es una inmunodeficiencia, que normalmente hay algún modo, hay algún síntoma clínico de previamente sospechar ese tipo de inmunodeficiencia. A ver, sabemos que son más frecuentes en algunos grupos, en algunos individuos, ¿no? En la población, individuos sanos, jóvenes, son menos del 1% de la población tiene estos anticuerpos, pero va aumentando, igual que las enfermedades autoinmunes, con la edad. Y por encima de 80 años, de 70 años, igual hasta un 5% de la gente, 5 o 6, tiene esos anticuerpos. ¿Por qué? Porque va generando su sistema inmunológico, la tolerancia va fallando. Otra de las razones por las que la edad también era, junto con estos anticuerpos, el mayor factor de riesgo para COVID grave. Y es lo que se llama inmunosenescencia, el envejecimiento y ciertos tipos celulares que se van agotando en el individuo adulto. Bien, ¿y qué grupos celulares son frecuentes? Son frecuentes en algunas enfermedades autoinmunes, más frecuentes. Pero son frecuentes, por ejemplo, en pacientes con timoma. Un carcinoma del epitelio tímico donde se produce esa selección negativa que veíamos antes para tolerar lo propio frente al ajeno. Bueno, pues hasta el 70% de los pacientes con timoma tienen esos anticuerpos. Y es precisamente el proyecto que estoy desarrollando ahora, un proyecto del Ministerio, en colaboración con varios investigadores extranjeros. Estamos cogiendo muestras de timoma. Y que debe ser muy infrecuente, ¿no? El timoma. Sí, bueno, tengo 60 pacientes, por ahí vamos a conseguir como 30 más. Son gran parte de aquí, de la serie histórica de timomas. No es muy frecuente. De timomas de este hospital y, bueno, de algunos otros centros. Intercambiamos muestras y estamos analizando y, efectivamente, muchísimos tienen estos anticuerpos. Y aquellos que se infectaron con el COVID antes de la vacuna, el timoma era... el COVID-19 fue muy grave y muchos de ellos, los que cogían la infección antes de la vacuna, fallecían. Lo interesante es que después de eso, se dice, teníamos Zooms todas las semanas. Era agotador. Reuniones y reuniones, a veces 2, 3 a la semana, ¿no? Porque se hacían grupos. Oye, y el virus de la gripe también es un virus de ARN, ¿no? El material genético. Bueno, pues también se vio que era más frecuente en pacientes con gripe grave. Nosotros teníamos, con Felipe y con Jordi, habíamos tenido sueros y varios grupos internacionales y también se publicó eso. Pero luego se vio que el virus del Nilo Este, el 40%, la mayoría, mucha gente lo sufre, se infecta sin mayor gravedad. El 40% de los pacientes graves hospitalizados tenían estos anticuerpos también. Varicela zoster, bueno, y esto lo que pensamos es probablemente el virus respiratorio sincitial y un montón de virus respiratorios, todos muy similares, virus de ARN, producen una sintomatología muy parecida, a veces muy difícil de distinguir, y las defensas de nuestro organismo son muy similares en la defensa frente a esos virus. Y bueno, pues estos dos artículos, el de los anticuerpos COVID y el de la genética, fueron reconocidos en Nature, se publicaron en Science en 2020. Qué bueno. Y fueron reconocidos. Sí, bueno, en las mejores revistas. Lo que me llama la atención es que siempre con el COVID se ha hablado de que estos pacientes desarrollaban una tormenta de citoquinas, ¿no? Y esto va un poco en contra de lo que estás diciendo, que son anticuerpos supresores que suprimen la respuesta. Entonces, ¿cómo se explica eso? Suprimen la respuesta de los interferones tipo 1, del interferón alfa, el beta, el omega. Pero la tormenta, nunca mejor dicho la tormenta, porque son montones de citocinas. ¿Qué produce esto?
El, el, el virus, las células, por ejemplo, del epitelio respiratorio, no lo matan. No lo matan porque el interferón no les da la señal de que tienen que poner los mecanismos antivirales en marcha. Pero los linfocitos TCD8 citotóxicos que veíamos antes siguen actuando, y los linfocitos colaboradores, y siguen secretando citocinas y citocinas, activan a los endotelios, hacen llegar a las zonas de infección, a foco de inflamación, muchas más células del sistema inmunológico. Esos epitelios dejan de funcionar. El intercambio en el epitelio respiratorio, toda esa tormenta de citocinas, todo ese lo que produce es que no haya intercambio gaseoso, porque no funciona, los epitelios están dañados, ¿no? Y eso es el síndrome de estrés respiratorio agudo realmente. Entonces, el interferón es solo una de esas, cada una tiene una función diferente. De hecho, si administras interferón, se vio estos interferones tipo 1 a estos pacientes que tienen anticuerpos, lo administras, por ejemplo, contra los que no tengan anticuerpos, en las fases iniciales de la infección es bueno. Pero cuando el paciente ya está grave, no lo administres porque también produce cierta respuesta inflamatoria y va a agravar la enfermedad. Bastante complejo el tema. Bueno, la inmunología por eso es tan bonita. Es muy compleja. Sí, y lo sí. que nos queda por saber, y ¿cuántos premios Nobel ha habido de inmunología? Sí, Muchísimos. Sí, muchísimos. Y habrá muchos más, ¿no? Y habrá más. En el COVID, bueno, me imagino que habéis aprendido un montón de cosas, ¿no? Con esta pandemia, ¿no? ¿Qué se hizo mal y que no se debería haber hecho al principio, ¿no? A mí me lo han preguntado varias veces en medio de comunicación, y a mí esto me cuenta. Esto, a toro pasado, a toro pasado tenemos que reflexionar, ¿no? No sé si me preguntas sobre si era necesario el confinamiento o no. Hay países que no lo hicieron, países que sí, tenemos hábitos muy diferentes. Se vio aquí en Madrid, en otros muchos sitios, eventos que hubo días antes, y fue un dispararse de el número de infecciones, ¿no? No sé, yo creo que hasta cierto punto el confinamiento en este país había que hacerlo y limitarlo, ¿no? ¿Que fue demasiado largo o no? No lo sé, es ya una cuestión de epidemiología e incluso hasta de economistas y es muy complicado. Los sistemas de salud estaban completamente colapsados, plantas cerradas, miedo a los médicos de mayor edad. De hecho, se ponía a la gente más joven a trabajar, porque los médicos de mayor edad tenían un riesgo terrible de fallecer. No teníamos en un principio, lo sabemos, mascarillas, no había equipos de protección. Entonces era una situación muy complicada que a mí me costaría mucho tener decisiones. Yo quizás lo que es, ¿qué hemos aprendido? Y hemos aprendido el papel del sistema inmunológico y, por ejemplo, estos anticuerpos. Yo lo voy a montar ya en la clínica para pacientes que tienen muchas infecciones virales y nunca sabíamos por qué era. Y ahora es, oye, pues igual es esto. Y herpes zóster recurrente, oye, pues vamos a empezar a ver si es por esto, ¿no? Sí. Y eso es un avance muy grande, ¿no? Sí. Y luego los sistemas sanitarios que estén preparados, desde luego. Eso hay que aprenderlo, que estén preparados, porque ¿va a haber más pandemias? Eso no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuándo? Esperemos que no sea como esta. Ha habido muchas. Sí. Esperemos que no sea como esta, pero virus nuevo, de virus, gripe del cerdo, gripe aviar, recombinan otros coronavirus, pues puede ocurrir. El virus es de transmisión animal, ¿no?
Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Los murciélagos, Sí. hablaron de los pangolines, creo, y Sí. parece, sí, los murciélagos transmiten. Y la vacuna fue espectacular. Fue espectacular. Salvó muchas vidas. Todavía hay gente antivacuna, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Sí, todavía hay gente que no vacuna y hay gente, incluso inmunodeficientes, que se negaban a vacunarse durante la pandemia. La verdad es que de todos los pacientes con inmunodeficiencias que tenemos, la mayoría, antes de llegar la vacuna, y muchos incluso después, no se infectaban. Y esto era porque era gente que sabe que es inmunodeficiente, igual que la gente que tiene cáncer, y realmente no salían a la calle prácticamente, iban con mascarilla a todas partes, entonces no se infectaban. Pero hubo mucha gente, y todavía la hay, pero hay que reconocerlo, esa vacuna ha salvado en muchísimas vidas. O sea, millones. Eso es un logro de la ciencia, ¿no? De la investigación científica y esta gente que estudiaba las vacunas RNA mensajero, ¿no? Fue otro premio Nobel. Otro premio Nobel. Sí. Fue el año pasado, hace 2 también. La tecnología que lo permitió, ¿no? La tecnología, sí, porque el concepto se tenía, pero no se tenía la tecnología para fabricarla, para introducirla, la nanotecnología para los ensayos encapsular clínicos el RNA. Hubo que hacerlos. Estábamos ante una emergencia mundial. Se estaba muriendo mucha gente. Oiga, tenemos esta vacuna. Acuérdate al principio. Y en España, un oral. Bueno, de hecho, es prometedor esa, sobre todo para prevenir la infección en las vías respiratorias altas, que la otra vacuna no protege tanto, ¿no? Pero te protege la gravedad. Se mejorará, pero hubo que hacerlo a toda prisa. Tiene sus detractores por razones que, bueno, tú lo sabes, Paco, por razones que no tienen peso científico, pero bueno, hay que aceptarlo siempre. Te voy a hacer unas preguntas muy concretas. El tema de la disbiosis intestinal. Hace poco, bueno, hablé con un microbiólogo que es un experto también en la microbiota. Se está dando tanta importancia a la microbiota, igual un poco exagerado también, pero bueno, de hecho hay mucha relación entre la microbiota y la actividad cerebral, y hasta muchos gérmenes hasta fabrican neurotransmisores y están en el intestino. Todo esto, y hay una cantidad de publicaciones ahora, ¿no? Sobre disbiosis intestinal y microbiota, que desde el punto de vista inmunológico, ¿cuáles son las reflexiones y bueno, unos puntos que podrías resumir? Porque eso, claro, eso es para una pregunta, sí, te lo voy a resumir. Es una pregunta muy interesante. A ver, tradicionalmente hemos pensado, sistema inmunológico, SERIF, es el bueno. Microorganismos, malos, hay que eliminarlos. Bien, desde luego, hoy sabemos que es un planteamiento bastante simplista, ¿no? Estamos colonizados por trillones, millones, principalmente de bacterias, pero también virus y hongos, cándidas, mucha gente tiene, ¿verdad? Y no los atacamos. Vivimos con ella y aprendimos y además evolucionamos para vivir y convivir con ellos de forma mutuamente beneficiosa. Por eso de ahí los probióticos, porque producen además, tienen muchos efectos beneficiosos sobre el sistema inmunológico. Y esos efectos beneficiosos van sobre todo dirigidos en gran parte, bueno, no únicamente, pero en gran parte a los linfocitos T reguladores, precisamente. Ese objeto es actor principal del premio Nobel, ¿no? Por ejemplo, la fibra. Pues la digestión, la fermentación por microorganismos de nuestro intestino de la fibra, de los vegetales, de los alimentos, produce las moléculas que son ácidos grasos de cadena corta. Esos ácidos grasos de cadena corta promueven el desarrollo de los linfocitos T reguladores.
Nuestro intestino es importantísimo, está entrando alimentos y es la mayor parte de nuestro sistema inmunológico, ¿no? De manera que somos un ecosistema que hemos evolucionado para convivir. Perdón, que me está cayendo esto. Para convivir. Para convivir y favorecernos mutuamente. El problema es que se están produciendo disbiosis. Como ácidos cortos de cadena, lo que te decía, de cadena corta, se sabe, por ejemplo, que la sal en exceso, la glucosa en exceso, los azúcares en exceso o grasas en exceso producen el efecto contrario, bajada de linfocitos T reguladores. Si te desaparecen los linfocitos T reguladores y bajan en el intestino, empiezas a perder la tolerancia a lo propio y a lo ajeno, a los alimentos, y a producirse inflamación. Muchos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y cuando ese ecosistema se altera, se desequilibra, es lo que son las disbiosis, ¿no? Tiene muchísimas implicaciones. Y esa disbiosis, el problema es que están naciendo muchos niños con disbiosis ya. ¿Por qué? Están naciendo, ¿eh? Bueno, lo tienen, me refiero, están naciendo con disbiosis. La flora la adquieres desde el momento, antes, desde el feto y en el momento del nacimiento. Por ejemplo, partos naturales vaginales tienen una flora diferente intestinal que sí es, típica, claro. que es principalmente la flora intestinal y la flora de la mucosa vaginal, que está llena de lactobacillus, de bacterias buenas. Sí. Los niños que nacen por cesárea tienen una flora principalmente que es la que hay en el entorno hospitalario y que hay en la piel de la madre, y esa tiene muy pocas bacterias de las llamadas buenas y muchas de las bacterias potencialmente patogénicas. Ese desequilibrio, esa ruptura de la flora intestinal con que llevamos millones de años evolucionando y adaptándonos a vivir conjuntamente, produce grandes alteraciones. Ataca, influye en las células T reguladoras y acaba predisponiendo a autoinmunidad, pero también a muchas enfermedades metabólicas como obesidad, insuficiencia, la resistencia a la insulina. Y, por ejemplo, para ver cómo eso está afectando, y estas hipótesis, luego demostradas en ratón principalmente, y se está viendo en niños del mundo occidental que su flora intestinal ha cambiado. No hay más que pensar en qué comemos. Comemos fibra, se come exceso de sal, se comen muchas grasas, se come mucho azúcar, todo eso afecta, ¿no? Mira, cuando los migrantes que vienen de países africanos, asiáticos, llegan al mundo occidental, vienen de países en los que las enfermedades autoinmunes, la enfermedad inflamatoria intestinal, el Crohn, es raro, como era en España hace 30 años. Ahora no es tan raro. Y hace años me decía un jefe de digestivo del Pino, hoy Negrín, si es que estas enfermedades no las sabía. Bueno, pues cuando esos inmigrantes llegan de países con poca autoinmunidad a Occidente, la segunda generación, la que vive con los hábitos de Occidente, en esa segunda generación aumenta muchísimo la incidencia de enfermedades autoinmunes. Bueno, básicamente, por resumirlo, Preven sale más eficiente, más barato y más seguro que curar. ¿Y los estudios que se están llevando a cabo están en la línea de ver qué alimentación mejora el sistema inmune? Bueno, ¿O se puede llegar a alguna conclusión todavía? No soy especialista en nutrición, Paco, pero bueno, por ejemplo, la fibra, por esa generación de ácidos grasos de cadena corta, derivados del triptófano, bajar sal, grasas, azúcares. Hoy se consumen azúcares en bebidas y en comidas una barbaridad. Hay una obesidad, unas dislipemias tremendas, ¿no? No soy especialista en nutrición, pero conocemos alguno importante aquí en Canarias, Luis Serra, por ejemplo, ¿verdad? El rector, y
él siempre, bueno, aboga por la dieta la mediterránea. dieta mediterránea, ¿no? Sí. Un ejemplo es que antes, por ejemplo, el Crohn, prácticamente hace 30, 40 años, era muy raro Era muy raro. en España y de repente Mm. ha aumentado. Ahora, una dieta específica, bueno, yo creo que la mediterránea engloba mucho de... Haciendo alguna reflexión un poco futurista, una predicción, digamos, ¿no? ¿Cómo ves el campo de la inmunología de aquí a 20, 30 años? O sea, por la expansión. Jubilado. El conocimiento es exponencial, ¿no? Y todos estos campos, vamos, han evolucionado tremendamente y está evolucionando, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? El impacto que puede tener la inmunología en todo, en el cáncer, en el Va a ser tremendo. trasplante. Todas las terapias celulares, las terapias para linfomas, para tumores, infusión, esto va a ser tremendo. Yo recuerdo un día en una estación de metro en Madrid, siendo residente, que estaba hablando con un compañero y estaban saliendo los primeros ensayos y artículos sobre la terapia génica. Uh-huh. Niños con inmunodeficiencia que cogían sus células y le metían el gen que tenían mutado y le volvían a infundir sus células y se curaban, ¿no? Sí. Bueno, fueron los primeros estudios, el ratón. Sí. Y me decía, esto no lo verán nuestros ojos en la clínica. Así Hombre, yo creo que sí. Bueno, hoy en día es tratamiento de algunos Fanconi, pacientes. etcétera. Sí. La verdad es difícil predecirlo. Quizás nos haría falta Julio Verne, pero va a ser tremendo. Las terapias celulares, y sobre todo porque el sistema inmunológico, desconocemos todavía muchísimo. Por eso te iba a preguntar, hay mucho por conocer todavía, ¿no? No hemos llegado todavía al límite del conocimiento del sistema inmunológico. Las terapias celulares, las terapias de células T reguladoras, bueno, hay muchos problemas que hay que solventar todavía para llevarlos a la práctica clínica y se van viendo a medida que se hace experimentación. Uh-huh. Pero sí, va a haber cambios importantes. Ya todos los ensayos clínicos de T reguladoras dentro de unos años, tarda unos años, serán aprobados por los americanos, luego por los europeos y van a ser un tratamiento para trasplante para evitar un rechazo de un trasplante, para una enfermedad, injerto contra huésped de un trasplante de médula ósea, mejorar el tratamiento de un tumor, tratar una enfermedad autoinmune, algo increíble, impensable hace pocos años. Hace 20 años. Te iba a preguntar por tu reflexión sobre la investigación en España, que es otra pregunta que siempre les hago a todos los investigadores y tú como investigador que has dedicado tantos años, pues, ¿por qué en España no estamos a la altura en investigación, aunque talento nos falta, porque hay gente muy brillante, ¿no? En los centros de investigación y tal, pero todavía pues no estamos a la altura de otros países anglosajones. La gente, además de dedicarse a la investigación, o de Francia, o de Italia. De Francia, Italia, y dedicarse a la investigación en España es una labor muy ardua, donde no tienes una estabilidad laboral, donde, en fin, la gente, ves tú en universidades americanas gente española allí brillando y luego pues aquí no pueden venir. O sea, ¿cuál es el problema, crees tú, y cómo se podría solucionar y aumentar el nivel de la investigación en España? Pues es difícil, es un tema que hablamos incluso con asesores de investigación. Y hay mucha política en la toma de decisiones, desde luego, ¿no? Una de las razones, la cantidad de dinero que inviertes. Desde luego, claro. Tú ves los proyectos americanos y se multiplican por no sé cuántas veces la cantidad de dinero de un proyecto español. Y además en investigación básica, además, que es fundamental. Sí, porque la básica es la que va a abrir, va a dar respuesta a preguntas. ¿Qué es la tolerancia? ¿Cuáles son las células que la...? Luego ya viene la aplicación a la medicina, ¿no? Y no todo lo que descubres tiene una aplicación inmediata. Igual tarda 50 años. Sí. Como pasó aquí. Sí. Pero además genera mucho dinero a esos países. Está generando
muchísimo dinero. Entonces, un problema en España, la financiación. Un problema en España, la estabilidad. Tú contratas un becario predoctoral, acaba, bueno, pues tienes que hacer un postdoctoral. Bueno, lo hago en España, lo hago en el extranjero. Es una pirámide a la que llegan muy pocos, mucha gente se queda en el camino sin lo que antes eran becas, ahora contratos predoctorales, postdoctorales. Es una carrera muy dura. Y llegar a ser un investigador, yo, por suerte, a mí no me pagan por investigar. Soy inmunólogo, soy facultativo, me pagan por la asistencia hospitalaria, porque si pagaran por investigar, yo no sé si estaría haciendo lo que estoy haciendo, porque igual me habría quedado por el camino. Entonces hay que darles una estabilidad. Muchos de ellos se van a Estados Unidos, se van a Inglaterra, se van a Francia, y allí se encuentran con unos medios que les permiten desarrollar su investigación y se encuentran con un salario mucho más persistente. Aunque bueno, también ahora el nuevo gobierno americano ha cortado el número de becas, ha sido tremendo. También pasa en España, acaba de pasar, ¿no? Pero el NIH, el sistema de salud americano, ¿no? Han cortado un número de becas. En la investigación biomédica, además de la estabilidad de esos investigadores, está el tema yo siempre lo digo, el mérito, el reconocimiento del mérito. Para que tú, por ejemplo, médicos, que sean dermatólogos, inmunólogos, cardiólogos, neumólogos, hagan una tesis y se dediquen a investigar, hombre, si esa tesis no se valora en un contrato, en una oposición, lo tienes que hacer un poco por amor al arte. Lo haces por amor. Se valora, pero como me dijo una persona, mira, hago 4 cursos que pago tanto dinero, que son muy fáciles y la verdad tampoco aprendo mucho en algunos, y me puntúa mucho más que hacer una tesis doctoral. Claro. Bueno, pues si no reconoces los artículos buenos, claro, no reconoces tesis, es difícil que a los jóvenes médicos que están saliendo le diga, haz la tesis. No están interesados. Pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Salvo que tengas mucha vocación investigadora. Entonces, todo eso hay que cambiarlo. Estamos ahora intentando acreditar, bueno, se va a conseguir, se está por fin, después de 20 años de luchas, el Instituto de Investigaciones Sanitarias de Canarias, para acreditación por el Carlos III, ¿no?, del Ministerio de Sanidad. Yo tengo el honor de coordinar una de las áreas y esperemos que ese instituto cambie un poco la mentalidad, abra nuevas puertas a sinergias y habrá que traer investigadores de fuera. Y muchos institutos lo que hacen realmente es traer investigadores básicos, españoles que están en Estados Unidos, que están en Inglaterra, que están en Francia, que están en Alemania, traerlos por aquí, gente nueva que traiga nuevas ideas y que empiece a desarrollar nuevas líneas de investigación, porque el reemplazo generacional es otro problema. Mucha gente que viene detrás no quiere investigar. Y tú lo decías antes, la básica está dando más respuestas. Bueno, pues contrato Ramón y Cajal, de la Cierva, y traer gente. Todo se basa en eso, en financiación y darle más importancia a la ciencia, que no se vea como un gasto, sino como una inversión en conocimiento, ¿no? Los investigadores también comen, tienen hijos. Sí, efectivamente. Ya para ir acabando, Carlos, me gustaría que me dijeras cuáles han sido tus momentos eureka, si recuerdas alguno, que son esos momentos en los cuales uno tiene de haber esos momentos en que se te acelera el corazón por haber hecho haber visto algo en el laboratorio, haber hecho algún descubrimiento, o que te aceptaron un paper, y todo el mundo tiene esos momentos que recuerda a lo largo de su trayectoria investigadora,
que suelen, claro, que suelen ser a veces muy pocos, ¿no? Pero esos momentos que los tienes en la mente porque fueron momentos de máxima emoción, ¿no? Como decía Severo Ochoa, que no hay mayor emoción que la emoción del descubrimiento, ¿no? Sí lo es. Yo esto lo he hablado una vez con amigos, con familia, ¿no? Y siempre les digo, realmente, como trabajo mucho en inmunodeficiencias también, realmente las mayores emociones me han surgido cuando descubres algo que ha salvado a corto plazo unas vidas o que has tratado, diagnosticado un paciente. Y le ha cambiado la vida. Y le has cambiado la vida. Y eso es investigación además inmediata, ¿no? Porque muchos de estos diagnósticos los hemos hecho aquí, en muchos centros, con técnicas de investigación, con proyectos de investigación que tenemos, que dedicas ese dinero también a ese diagnóstico. Y no sé, me viene a la cabeza alguno de los primeros pacientes con defectos de TLR que se morían, de los primeros que hubo en el mundo, que se morían de... ¿Qué TLR? Los receptores tipo TOL, que ha sido otro premio Nobel en 2011, el descubrimiento. Pues en 2002, unos pacientes que se habían muerto varios, y es de los primeros del mundo, y creo que el nuestro es el de mayor edad actualmente vivo, ¿no? Se morían por neumococo, una bacteria que les causaba, bueno, sobre todo una sepsis. Luego, unos pacientes que, bueno, pues vimos que son frecuentes aquí en Canarias, que se infectaban con micobacterias que a la gente no le hacen daño generalmente. Micobacterias atípicas, ambientales, ¿no? Para el que sepa de micobacterias, Mycobacterium avium, Mycobacterium kansasii, abscessus, que son muy poco patogénicos. A esta gente los mataba. Y bueno, identificamos ese defecto. 8 pacientes en Canarias en total llevamos con ese defecto. Y muchos de ellos pues hemos logrado, aplicado, aunque bueno, tienen complicaciones, son inmunodeficiencias graves, ¿no? Bueno, pues tratamientos que muchos de ellos han logrado sobrevivir. Tras el primer paciente de TLRs, de estos defectos de señalización de TLRs, pues participé con el doctor Casanova, fue otro Science en 2008, el descubrimiento de otro nuevo defecto, una nueva enfermedad de señalización de TLRs. Y en los últimos años, esto lo acabamos de publicar en 2024, pues me ha hecho mucha ilusión por la gravedad que ha supuesto y lo que puede suponer para los pacientes. Es una familia, no es de esta isla, que llevábamos estudiando hace muchos años. Y con las técnicas habituales, pues no sabíamos qué tenían. Yo esa familia la había perdido para seguimiento, ¿no? Se llevaba en servicios de otras islas, y yo creo que en 2020 o 21, no me acuerdo, contactan y dicen, oye, están teniendo linfomas, están falleciendo, pero tienen un montón de enfermedades inflamatorias. No era infecciones, era un montón de enfermedades inflamatorias que luego vimos que eran unas enfermedades autoinmunes muy raras, que son las enfermedades relacionadas con IgG4. Mucho más frecuente de lo que sospechamos y producen, bueno, prácticamente cualquier tejido, órgano del organismo, ¿no? Uh-huh. Pues hicimos eso, un exoma completo, con Carlos y Rebeca, y oye, salió en este gen. Y yo decía, ¿qué gen es? Ícaros. Uy, yo tengo un paciente, más de uno, con deficiencia de ícaros y el fenotipo es lo contrario. ¿Pero qué son ícaros? Ícaros es el nombre de un gen. Ah, vale. Perdona, y una proteína, perdona, Paco, me estoy yendo. Entonces, una deficiencia de ícaros, una mutación en ese gen y deficiencia de la proteína que codifica ese gen, ¿no? Y bueno, pues estábamos en pleno COVID, veíamos que la mutación en ese gen la tenían los que tenían la enfermedad, los sanos, una familia muy grande, no. Y estábamos en medio del COVID, dedicados a investigar el COVID, y es que no nos daba la vida
ni el dinero, porque era, oye, pues vamos a pedir un proyecto, a ver si empezamos a investigar esto. Bueno, en el año 2002 sale también en Science, publicado por otro grupo, esa misma mutación en nuestros pacientes que produce lo contrario a la deficiencia. Porque yo pensaba, Rebeca, esto es que en vez de eliminarse la función del gen, funciona además. Es lo que se llama una mutación de ganancia de función. Y efectivamente ese grupo llevaba 7 años estudiando, desde el año 2017, creo. Esa misma mutación, supimos lo que era y, bueno, ensayamos. Es una de las cosas que más emoción me dio, ¿no? Hablando pues con la hematóloga que los llevaba, pues un tratamiento, lenalidomida, que es para el tratamiento del mieloma múltiple, ¿no? Estaba pensando, ¿qué hace la lenalidomida? Degrada a esa proteína, a ícaros. Y como funcionaba además, se empezó a tratar a los pacientes con lenalidomida. Paco, los resultados fueron espectaculares. Tenemos que escribir, eso está publicado, ya llevan algunos 2 años de tratamiento, hasta la alopecia se le quitó uno. Una alopecia areata, sí, algo increíble, ¿no? Vaya. Serendipia pura, porque no lo esperábamos. Uh-huh. Y bueno, la duda que tenemos, habría que hacer un ensayo clínico, no hay tantos pacientes, serían años. La duda que tenemos es, ¿vamos a prevenir el desarrollo de linfomas? Ya van 4 con linfomas, 1 con mieloma múltiple en estos pacientes. Pues de entrada lo estamos haciendo como terapia puente al trasplante de médula ósea. 2 pacientes han sido ya trasplantados de médula ósea. Una niña de 7 años que estaba sana en el momento del diagnóstico y al poco tiempo debutó. Uh-huh. Y un adulto, pues ya han recibido un trasplante, han salido muy bien y hoy están vivos y supuestamente con un trasplante de médula ósea sanos. Me ha emocionado, me ha motivado todo el proceso de investigación, pero sobre todo el haber logrado algo de tan aplicación tan directa al diagnóstico y al tratamiento de los pacientes. Sí, eso. Pues, Carlos, aficiones que tengas fuera de la inmunología. ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Siempre tuve muchísimas. La fotografía, prácticamente no hago fotos. Sí. Montaña. Sí. Para mí era una disculpa. Me voy al Kilimanjaro, me voy a Islandia, sí, me voy a la Patagonia, me voy. Era una viajes sí. de aventura, digamos. Sí. Era una afición de mochila, cámara de fotos y conocer mundo y sitios preciosos. Llevo años, parece que entrenar mucho, y llevo años bastante poco dinámico, digamos, ¿no? Sí. Y la forma ya no la tengo para hacer esas cosas, junto con algún otro problemilla, pero esas eran mis principales aficiones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me gustaría las 2 retomarlas. Recomiéndanos algunos libros o algún libro que siempre es una pregunta final que hago a todo el mundo. ¿Alguno que te haya inspirado o alguno que recomiendes a tus amigos o que suelas regalar o que te hayan marcado a ti personalmente? Es difícil, ¿no? Paco. A nuestra generación, ¿eras de los Beatles o de los Rollings? Yo de los 2 y de ninguno. Como gallego, además, ¿no? Depende. Bueno, en este caso, a ver, hablamos de ciencia, he hablado de que me gustan los viajes. Hay un género literario que me gusta muchísimo, que es la narrativa de viajes. Ah, sí. Leo mucho, no solo montaña. Pues eso es muy interesante, ese género. Es muy interesante. A mí hay un libro que me gustó siempre mucho, que fue un libro que escribió Manuel Leguineche, el periodista español, sobre un viaje alrededor del mundo que él hizo y tal. Siempre me gustó ese libro. Hay muchísimos y son obras de arte, algunos de ellos. Difíciles de encontrar aquí. Bueno, ahora hay tiendas ya que te los piden online. Por ¿no? Amazon y tal. Aprovechaba ir a Madrid, a irme a tiendas especializadas o a librerías de las grandes, narrativa de viajes, y buscar el viaje de Livingstone y el viaje de, bueno, pues... ¿Y alguno en concreto que recuerdes? Sí, recomendaría pues lo que tiene de pasión
por descubrir un libro que es una maravilla, lo he recomendado varias veces a los amigos. Se titula precisamente El peor viaje del mundo. Esto lo escribió un inglés, Apsley Cherry Garrard, que participó en ese viaje. Y ese viaje fue el viaje para conquista de la Antártida por el capitán Scott, lleno de errores, lleno de pasión, lleno de descubrimientos. Y El peor viaje del mundo es una maravilla de libro. Y El peor viaje del mundo hace precisamente referencia a que el capitán, que el autor y otros compañeros tuvieron en pleno invierno antártico que ir a buscar un huevo de pingüino emperador para estudiar la embriología en aquel momento, la Real Academia de Ciencias. Interesante. Horroroso, la Antártida en invierno. Jo. Bueno, toda la experiencia de ese libro, el libro es una maravilla, además era un filólogo inglés y estaba muy, muy bien escrito. Y luego uno muy antiguo, pero que es un libro que me encanta y me sorprendió. Podemos llamarle también de viajes y científico a la vez. Viaje de un naturalista alrededor del mundo, de Charles Darwin. El viaje que hizo de 5 años, 1800, un joven de 20 y pocos años, y ver cómo pensaba y cómo llegó a la teoría de la evolución actualmente, cómo llegó su teoría de la formación de atolones y todo esto a medida que iba viajando, haciendo notas, reflexionando, y dices, Dios mío, qué capacidad de observación, qué capacidad de generar Pero ese hipótesis. no es el libro, ese no es El origen de las especies, otro que escribió. Ese es anterior. Ese es anterior. Ese es el que describe el viaje. Ese es anterior, sí. Y ahí te va dando en el retazos Beagle, de cómo ¿verdad? piensa, en el Beagle. Sí. Sí, sí. Sí, ese libro es una maravilla. Tiene que ser una maravilla. Sí, Sí. es viajes, ciencia y... Yeah. Pues muy bien, Carlos. Te agradezco muchísimo la conversación esta. Nos hemos dejado muchos temas en el tintero, pero es que la inmunología da para otro podcast. Hemos tocado muchos también. Muchísimas gracias a ti, yo Paco. Yo te agradezco muchísimo y además te felicito, ¿no?, por la labor tan extraordinaria que has hecho aquí en el Hospital Negrín y en la Universidad de Las Palmas, ¿no? Porque con todos los Science y Nature que tienes, debes de haber aumentado el índice de impacto de la universidad tremenda. Yo creo que sí. Y nada, pues enhorabuena, y por lo que has dicho, ¿no?, que lo fundamental de tu trabajo además no solamente es investigar, sino que trasladas tus conocimientos, ¿no?, y que cambias la vida del paciente, que es la mayor satisfacción que puede tener una persona que se dedica a la sanidad, ¿no? Pues muchas gracias por tus palabras, Paco, y muchísimas gracias por haberme invitado. Ha sido, como siempre, contigo un placer y encantado. Muy bien.